¿Cuál es la estructura y cómo opera una computadora? Para poder comprender el funcionamiento de un equipo de cómputo debemos comprender su estructura y cómo funciona por dentro una computadora. Este video lo vamos a dedicar precisamente a explicar cuál es la estructura de la computadora y cómo funciona. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Cuál es la estructura y cómo opera una computadora? Para empezar, hablaremos de la clasificación del software, de los sistemas de aplicación y aplicaciones que podemos entender o encontrar en la computadora. La clasificación del software son sistemas de aplicación y el software como tal. El software de una computadora es un conjunto de instrucciones de programas detallados que controlan y coordinan los componentes del hardware de una computadora y controlan las operaciones de la misma en un sistema informático. Esta computadora permite la comunicación directa con el usuario de la computadora. Voy a aclarar aquí un detalle importante. Todos los administradores del hardware y software que tiene una computadora le van a dar soporte a lo que es la interfaz de comunicación de la computadora con el usuario. Y esa es la forma en que se estructura el equipo de cómputo y en particular el sistema operativo, que es el encargado de administrar hardware y software para comunicarse con el usuario y ponerlo a su disposición. Así debemos entender entonces cuáles son las estructuras, entendiendo por software las partes blandas, o sea, la lógica de la computación, lo que son los programas, y por hardware las partes físicas, las partes duras de la computadora. Pero también debemos comprender que en los sistemas de cómputo existe otro componente todavía, porque no son sistemas autónomos como tal, que es el humanware, que es precisamente el personal capacitado para utilizar la computadora. Ese es el humanware. Así podemos encontrar que los sistemas de cómputo se estructuran en tres áreas fundamentales. El primero es el hardware, que normalmente está estructurado por el CPU, que es la unidad central de proceso o el cerebro de la computadora, y los periféricos, que son las formas de comunicación interna y con el medio externo. Por ejemplo, ahí tenemos periféricos de entrada que permiten meter datos a la computadora, periféricos mixtos que permiten meter y sacar datos en la computadora y periféricos de salida, como es el monitor, que solo permiten sacar información, o como es una bocina que solo permite sacar información de la computadora. Esa sería la estructura fundamental. Por otro lado, tenemos el software. El software lo vamos a dividir en tres áreas fundamentales. El primero corresponde a los lenguajes de programación. Es ese software específico que sirve para crear nuevas aplicaciones, para crear nuevos programas o proyectos de informática. Sin embargo, un software especializado que sirve para administrar todos esos recursos es precisamente el sistema operativo. Y el sistema operativo no hace otra cosa más que administrar los recursos de hardware, administrar los recursos de software, buscar la eficiencia en el uso de esos recursos y comunicarse directamente con el usuario a través de las interfaces, que pueden ser de línea de comando, o sea, comandos escritos, o visuales, como pueden ser las ventanas de Windows o los escritorios gráficos. Y por otro lado tenemos las aplicaciones que pueden ser aplicaciones del sistema operativo o que pueden ser directamente aplicaciones de usuario, como por ejemplo el Office, el Word, Excel, PowerPoint, etc. Ese tipo de aplicaciones, software de modelado, software de animación, motores de videojuegos, como puede ser Unity, como puede ser Unreal, etc. Esas son aplicaciones. Además tenemos el humanware, que es aquel personal que se preparó para utilizar equipos de cómputo.
tenemos al menos 3 niveles fundamentales. El primero son los desarrolladores, el segundo son los administradores y el tercero son los usuarios de aplicaciones. Los más comunes son los usuarios de aplicaciones. Los administradores tienen un grado mayor en el manejo de los sistemas y de los equipos y pueden administrar software. Sin embargo, los que hacen la parte fuerte del desarrollo de sistemas, videojuegos, etcétera, son los desarrolladores. La estructura de un sistema de cómputo. ¿Qué es un sistema de cómputo? Es una estructura lógica formada por la interacción de hardware, software y humanware que conforma una herramienta de automatización de procesos esencialmente informáticos y de control industrial y que facilitan la labor humana. Para eso sirven los equipos de cómputo, los sistemas de cómputo. La estructura de un sistema de cómputo, por ejemplo el hardware, nos conforma los componentes electrónicos de un sistema de cómputo. Se encuentra en lo que es el circuito integrado por el CPU y los periféricos, sabiendo que el CPU es la unidad central de proceso, es el componente electrónico que cualquier equipo de cómputo encargado fundamentalmente del procesamiento de la información es el que permite ejecutar los procesos dentro del sistema de cómputo. Y los periféricos, que son cualquier componente electrónico que puede conectarse directa o indirectamente al CPU y que permite meter o sacar información a la computadora o hacer las dos cosas a la vez. La estructura de un sistema de cómputo también nos lleva al software, que son los componentes lógicos, programas, controles, datos, información y que permiten controlar el hardware, comunicarse con los usuarios de los sistemas de cómputo y automatizar los procesos. Es parte de lo que tenemos que hacer con ese esquema. También tenemos el software, que está conformado por 3 estructuras fundamentales, como es el lenguaje de programación, que es el software que permite el desarrollo de aplicaciones para controlar el software, comunicarse con los usuarios y para automatizar procesos en sistemas de cómputo. También el lenguaje de programación me permite controlar el hardware, no solo el software. Los sistemas operativos son software de administración de recursos de cómputo capaz de comunicarse con el usuario y de proveer las estructuras lógicas necesarias para que las aplicaciones funcionen. Además, las aplicaciones, como ya lo habíamos comentado, son software especializado para automatización de procesos y para automatización de procesos automáticos o de procesos dependientes de los usuarios de la computadora. La estructura de un sistema de cómputo es lo que se conoce también como humanware, ya que el humanware es el personal capacitado para el uso de los equipos de cómputo y que puede desempeñar varias funciones. El humanware está dividido en 3 áreas fundamentales. Los primeros son los desarrolladores, que es personal con capacitación para el desarrollo de software de una creación y pueden crear aplicaciones, sistemas operativos e incluso lenguajes de programación nuevos. Los administradores son personal capacitado para la utilización y configuración de un sistema operativo y aplicaciones de software. Los usuarios de aplicaciones, la mayoría de las personas que utilizan equipos de cómputo, ya sea para la automatización de procesos informáticos o para actividades lucrativas basadas en cómputo, bueno, son los usuarios de cómputo, que son la mayoría de las personas que tienen acceso a los equipos de cómputo. El software de aplicación, ¿sí? Las aplicaciones de software de aplicación, son las funciones de una aplicación dependen de su propósito, según el cual puede clasificarse en 2 categorías. La primera, que son programas básicos o utilitarios y son aplicaciones cuyo propósito es mejorar en alguna forma el desempeño del ordenador.
Y por otro lado tenemos los programas de productividad, que son aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar para el usuario la ejecución de ciertas tareas. El software de aplicación es entonces desarrollado para ser independiente del hardware. No requiere de conocimientos especializados del hardware en el cual se ejecuta, así como suele poseer un manejo relativamente poco complicado para mayor facilidad del uso por parte del usuario. A diferencia de otros software como programas más especializados, como sería el caso por ejemplo, del software de programación, evitando que los usuarios tengan que aprender complicados lenguajes de programación para realizar acciones sencillas, como por ejemplo crear un documento de texto o editar un video, y entonces para eso se utilizan software especializados. Algunos de los programas de productividad, también conocidos como software de aplicación o aplicaciones, son procesadores de texto, hojas de cálculo, presentadores automatizados, navegadores de internet, administradores de bases de datos, desarrolladores de sitios web, diseñadores gráficos, software de simulación, editores de lenguajes de programación, entornos integrados de desarrollo, IDE, que son específicos para programación, programas de contabilidad, programas de administración de empresas como ASPE, los AP, programas de gestión de relaciones como con cliente como los CRMs, programas de gestión de proyectos como MS Project, programas de diseño asistido por computadora como AutoCAD, todos los CAD que existen, y los editores de imágenes. Son muchos más, o sea, estos son algunos. Hay muchos más software de aplicación que podemos encontrar en la industria del código. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los sistemas operativos, entonces, es un software casi siempre transparente para el usuario, que se basa en la administración de los recursos de los equipos de cómputo y provee la interfaz para el humanware. En la actualidad han ido evolucionando tanto que podemos clasificarlos en 6 familias fundamentales. ¿Sí? Existen muchas más, o sea, y se pueden reclasificar, pero estas son las fundamentales, y que por orden de aparición en cómputo serían los siguientes: el Unix, esencialmente para grandes servidores; el Macintosh, ¿sí? Que son sistemas operativos desarrollados para las computadoras Apple, que son las primeras computadoras personales desarrolladas en el mundo como tal; el Microsoft, la marca del sistema que actualmente recibe el nombre de Windows, sistema operativo propietario; Linux, que es una familia de sistemas operativos a la que pertenece la mayoría de las distribuciones libres de sistemas operativos y que en la actualidad tiene una importancia muy grande a nivel mundial; los MOS, que son los sistemas operativos móviles, software de control de los celulares, por ejemplo, los MOS son software de control para todos los celulares, como el Android. Ese es un software especializado, un sistema operativo para celular. Conocidos como smartphones o celulares inteligentes, utilizan este tipo de software llamado MOS, que son sistemas operativos móviles. Los WOS, que son sistemas operativos web, son sistemas basados en administración de recursos de cómputo en la web, o sea, a través de redes. Y esa sería la estructura fundamental de los sistemas operativos. Los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y palabras, instrucciones y sentencias que el usuario tiene a su disposición para elaborar un programa. Computadora. ¿Qué es una computadora? Pues tiene una entrada de datos. Esa entrada de datos, ¿sí?,
permite que podamos hacer uso de los recursos de la computadora a través del ordenador. Se llevan a cabo los procesos en la computadora y va a generar una salida de datos, un output. Entonces tiene input, proceso, output. Y esos sistemas, así funcionan todos los sistemas del equipo. Además, tenemos los tipos de computadoras que pueden ser grandes computadoras como para grandes volúmenes de información que se conocen como servidores, computadoras personales, computadoras portátiles y dispositivos móviles. En la actualidad, aún las computadoras portátiles y los dispositivos móviles tienen una capacidad muy grande de cómputo, o sea, ya no es como antes que eran muy limitados, ahora ya tienen una capacidad muy grande. Cada dispositivo electrónico hace uso de los archivos de programa para administrar los recursos y automatizar los datos que va a procesar. Al proceso de desarrollo de dichos archivos de programa se le llama programación. ¿Cómo opera una computadora? Bueno, lo primero que hace es que trabaja datos en memoria secundaria, que son archivos almacenados en discos, en USB, en memorias, etc. Y estos datos los carga a memoria principal. Todos los datos para poder ser ejecutados tienen que ser cargados a memoria principal. Cuando se cargan a memoria principal se transforman en tareas. O sea, ya es una tarea del equipo de cómputos y ya está cargado en memoria principal. Cuando ya lo cargó a memoria principal, que ya se convirtió en tarea, entonces se le cede turno en el procesador para que pueda ser ejecutado ese programa. Y entonces cuando ya se le dan el turno en el procesador y que ya está cargado el programa y está siendo ejecutado por el procesador, entonces se le da el nombre de proceso. O sea, es un programa que ya está en proceso. O sea, es un programa que era un archivo, se convirtió en una tarea y después se transformó en un proceso. Está siendo procesado en el procesador. Cuando termina la operación de esto, entonces las operaciones de la computadora se basan en los buses de comunicación, en los canales de comunicación para transferir la información y los resultados del proceso a una memoria, por ejemplo, a una pantalla, a una impresora, a un proyector. Y esto es lo que genera lo que conocemos como flujo de datos, la transferencia de la computadora dentro del equipo de computación. Vamos, para poder entender un poquito más sobre esto, vamos a hacer un ejemplo de cómo se lleva a cabo una resta en una computadora a través de lo que es el procedimiento que se conoce como complemento a base n-1. Esto lo vamos a hacer el siguiente ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Después haremos otros más complicados, pero por lo pronto para facilitar el entender esta estructura, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros hacemos, por ejemplo, 543 y en la parte inferior manejamos un 879, este esquema que voy a manejar aquí resulta que solo va a operar cuando el número que voy a restarle a otro número es mayor que el anterior. Entonces lo que vamos a utilizar es algo que se conoce como complemento a base n-1. Si yo estoy trabajando en base decimal, entonces la base n-1 es base 10 menos 1, 9. Entonces tengo que complementar a base 9. De tal manera que el 5 para llegar al 9 le faltan 4. Al 4, bueno, voy a empezar desde el orden. Voy a irme primero al 3, para llegar al 9 le faltan 6. Al 4 para llegar al 9 le faltan 5. Y al 5 para llegar al 9 le faltan 4. Cuando ya tengo eso que se llama complemento a 9, ya que si yo sumo el 3 con el 6 me da 9, el 4 con el 5 me da 9, el 5 con el 4 me da 9, entonces ahora lo que voy a hacer es sumar el número que quiero restar al complemento de 9 para poder cambiar el signo de este dato como resultado final de la operación. Para esto, entonces, sumando me dice 9 y 6 son 15, pero vamos a tener un 1 por aquí del 15, porque aquí estoy escribiendo el 5 únicamente. Después voy a sumar el 7 con el 5, son 12. 7 y 5 son 12, más 1 que tenía por ahí son 13, entonces ponemos el 13 y tenemos un 1 por acá.
Y tenemos el 8 y el 4 son 12 y el 1 que tenía son 8 y 4, 12 y 1 son 13. Esto me daría este número, que es un número que supera al siguiente nivel. Pero al superar el siguiente nivel, este número me está cambiando el signo de la operación. Porque estos números significan número negativo por complemento dentro de la computadora, así funciona. De tal manera que lo que voy a hacer para complementar a base 10 es sumar un 1 precisamente. Entonces aquí vamos a sumar un 1 y cuando yo obtenga esto, lo que voy a hacer es que voy a sumar ese 1 aquí y voy a transformar este 1 en signo negativo porque estoy cambiando a un nivel superior. Y entonces aquí lo que tengo que escribir es el negativo en lugar del 1. Este 3 sigue siendo 3, el 3 sigue siendo 3, pero el 5 se hace 6. Y entonces es 3, 3, 6. Y el resultado debería ser menos 336. Para esto, simplemente lo que voy a hacer, voy a usar la calculadora para que podamos ver realmente si esa operación es correcta. Aquí estamos viendo en pantalla. Hago la operación de 543 menos 879 y el resultado es menos 336. De esta manera es como opera la computadora internamente. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.